Recibimos al economista Hugo Chávez, que fue presidente de Petroperú. Queremos conversar sobre las novedades que hay en esta empresa del Estado, la más grande de nuestro país, sobre los estados financieros de Petroperú, sobre la refinería, sobre el gas licuado de petróleo, que escasea en nuestros mercados y grifos, y naturalmente también sobre los sabotajes que se han producido una vez más en el oleoducto norperuano. Señor Hugo Chávez, gracias por estar acá. Muchas gracias. Comencemos con el tema financiero de Petroperú. ¿Cómo ha reaccionado usted cuando supo que la Junta de Accionistas aprobó finalmente los estados financieros? Bueno, muy satisfecho porque es lo que se había dejado y lo que dejamos ya proyectado una utilidad. Recibimos una empresa en septiembre. Pero entre tanto hubo decisiones financieras, ¿ah? Hubo créditos, hubo un compromiso del Estado mayor. No, eso lo tengo que explicar. Sí, a ver. Mire, nosotros encontramos a septiembre del año 2021 una empresa que tenía 35 millones a pérdida. Eso está en los estados financieros. Hicimos varias acciones y lo que haría un gerente cuando entra: buscar buenos proveedores, precios más baratos, reducir el gasto de Petroperú, reducimos el gasto, aumentamos la participación del mercado, porque una forma es para aumentar la presión para poder tener más utilidades. Achicamos el precio, la estrategia fue bajar el precio para inmediatamente crear más mercado. Es así que en los 3 meses tuvimos un ingreso mayor en mil millones más de lo presupuestado. Todo lo que hizo estuvo bien. Totalmente. ¿Por qué salió entonces usted de Petroperú? Salió por la presión mediática, por el tema del famoso biodiesel que usted sabe. Sí, recuerdo muy bien. Y el biodiesel, con este peritaje forense, que ha sido el requisito que PricewaterhouseCoopers ha solicitado para suscribir el dictamen de los estados financieros. Pero cuando usted era presidente de Petroperú, gerente general, hombre fuerte, ¿no?, de Petroperú, la empresa contratada para la auditoría se negó a hacerla. Sí, se negó a hacer. ¿Cómo explica una cosa sin precedentes? Se negó. ¿Por qué se negó? Porque le voy a contar un caso. Yo siempre he hecho responsable a la Contraloría General de la República, porque licitó tardíamente el concurso del auditor de Petroperú. Lo licitó el 30 de noviembre. Y PricewaterhouseCoopers no tenía tiempo para hacer una auditoría de Petroperú que demora 4 meses. Es así que me dan la razón este año, que en mes de julio convocan para la auditoría del 2022 la Contraloría, y ha sido declarada desierta. Estamos hablando en el mes de septiembre. Cuando yo estuve, se convocó el 30 de noviembre y se declaró desierta en febrero. Petroperú perdió 6 meses. Yo salí ante la opinión pública y dije que la Contraloría se iba a retrasar y no quiso reconocer. Y después, bueno, hubo cambio de ministro, el ministro de Economía apoyó la posición de la Contraloría y bueno, tuve que salir y bueno, yo renuncié porque nadie no ¿Y qué se ha hecho de bueno en Petroperú desde que usted dejó la gerencia general? Yo creo que nada. ¿Nada? Nada. ¿Por qué? Porque hay un cuadro que he pedido, por favor, que lo presente. ¿Sí? La generación de utilidades de abril, desde que me voy al semestre de junio, ahí podemos demostrarlo, que usted ve que en la gestión que yo tengo de septiembre a diciembre, genero 106 millones de utilidades. No, 106 millones. De abril a junio. Enero general, sí. Utilidad neta 106 millones y recibo de enero a septiembre 38 millones. Negativos. Pérdida. Y termino el año auditado por PricewaterhouseCoopers con 68 millones en positivo. Entonces, en enero a marzo, cuando todavía estuve en la empresa, dejo una utilidad neta de 107 millones. Y la utilidad que genera la nueva administración son 8 millones. Todo esto está reportado en la superintendencia del mercado de valores. Entonces, la utilidad acumulada, que son 115 millones, son generadas por mi gestión en 107 millones. Pero entonces usted salió después de haber hecho todo bien y ha dejado Petroperú en manos de alguien que ha hecho todo mal. No, mire, no es todo mal, simplemente que desarmaron un equipo que yo llevé y confiaron en una cofradía que es la que está manejando Petroperú. Son funcionarios de Petroperú que no tienen las calificaciones. Porque es así que la Contraloría también emite un documento que es el 011, donde dice que 6, 7 gerentes de la nueva organización no cumplen el perfil del puesto.
¿Y en la época en que usted era gerente general? No, yo tuve que cambiar, por esa razón cambié y por eso traje gente, que traje de Curazao, traje gente de los bancos, la banca internacional para que me acompañen. Y este éxito que tuvimos fue gracias a un equipo humano que llevé. ¿Usted cree que se ha hecho lo necesario para que la refinería entre plenamente en funciones el próximo mes de octubre? Tampoco. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque Petroperú en este momento el tema se ha hecho el tema Ocinermin está con los permisos muy lentos. Entonces, la participación inmediata de Petroperú es que Petroperú, con el margen de refinación que hay en el mundo en este momento, que es 30%, 30 dólares por barril, Petroperú inmediatamente podría salir de su falta de liquidez. Porque en este momento Petroperú... Pero para eso se ha hecho la refinería y para eso se debe inaugurar en principio en octubre. Pero no es voluntad, es muy lento. Acuérdense que yo salgo... En todo caso, el señor Campodónico ha reiterado acá hace unos días que en octubre entra plenamente en funcionamiento. Pero ¿cuánto tiempo tiene el señor Campodónico? Octubre ya tiene 8 meses. Y yo cuando dejo yo estaba inaugurando la refinería el 12, porque lo que tienen que entender, cuando se arranca una refinería, se arranca por etapas. Sí. No puede usted arrancarlo. Sí. Ya arrancó. Hay algunas unidades que están en funcionamiento. Pero quiere una cosa, ya debería entrar ese producto ya al mercado. Porque lo que pasa es que Petroperú, si entra a funcionar la refinería, estamos eliminando 90.000 barriles que se están importando que serían refinar en el país. Y eso daría un margen de refino de 30 dólares por barril. Casi la mitad de lo que consumimos, un poco menos de la mitad de lo que consumimos cada día, ¿no? No, cada día nosotros consumimos 260.000 barriles. Bueno, estamos hablando de un 40%. Sí, 40%. Muy bien. Por otra parte, ha habido en estos días una escasez de GLP, el gas licuado de petróleo, que importamos. No solo, pero lo importamos principalmente. Mientras que el gas natural, que lo producimos acá, no lo sabemos usar y se vuelve a inyectar una parte de lo que se extrae. ¿Cómo es posible? Le voy a explicar. A ver. El GLP, el GLP es producido el 80% por Pluspetrol. Entonces la escasez a veces es porque se tiene que mezclar, para que se salga el GLP tiene que mezclarse con butano. Entonces ese 20% a veces no llega a la mezcla y no podemos tener el famoso GLP. Y ocasiona, pero también a veces ocasiona por problemas también de oleajes y todo eso. Entonces no se llega, pero... No, en este caso se nos ha dicho que es por oleajes, pero 3 días. Sí, pero normalmente porque no se puede... Los líquidos del gas de camisea es lo que crean, es el insumo para el GLP. Sí, por cierto, sí. Pero no es el gas natural que nosotros tenemos, plenamente. El gas natural, lo que ha pasado acá es el problema de masificación, pues. ¿Por qué no se ha avanzado? ¿Por qué no se ha avanzado? Porque encargaron a Proinversión que haga un proyecto para que pueda la parte del sur tener el gas. Y por eso a Petroperú le encarga 8 regiones para que pueda masificar el gas. ¿Qué ha pasado? La culpa la tiene Proinversión. La Proinversión tiene hace 8 años ese proyecto de masificación y no se ha avanzado en nada. No se avanzaba en nada. En nada se avanzaba. Eso es un perjuicio grave para el Estado. Es un perjuicio grave porque se gasta plata y es un desafío para los consumidores. Exactamente. Porque están pagando mucho más de lo que pagarían si hubiéramos adoptado como matriz el gas natural. Esto ha estado muy lento, no ha habido, no ha habido presión del Ejecutivo también. Se ha encargado recién a Petroperú. El problema es que Petroperú, yo quisiera hablar ahí, Petroperú confunde cuando Petroperú dice encargarle el lote 192, encargarle la explotación de los lotes, encargarle la refinería, encargarle el más. Lo que tiene Petroperú, y está aprobado una ley, un proyecto de ley en el Congreso para que Petroperú se vuelva un holding, para que Petroperú tenga contabilidades diferentes y maneje su contabilidad de masificación de gas con transferencias del Estado. ¿Y por qué no lo hizo usted cuando tenía poder en Petroperú? Lo propuse. ¿Y no le hicieron caso? No, sí, está ya aprobado en la Comisión de Economía, de Comisión de Energía y Minas ese proyecto. Aprobado, pero no ha pasado al Pleno. No ha pasado al Pleno. Ahí hay que incentivar el Pleno. Bueno, por otra parte, ¿qué es lo que pasa con los derrames petroleros en la selva peruana? Se habla de que se trata de un sabotaje, es decir, de un daño deliberado, hecho. ¿Quiénes tienen interés en hacer eso? Mire, lo que hemos visto nosotros, si ustedes se dan cuenta, los sabotajes recién comienzan hace 10, 14 años. Sí. El oleoducto tiene 40 años. Sí, o más. Sí. 40 años tiene de fabricación. Entonces, ¿qué pasa? Yo, en mi gestión, hicimos a lo más alto nivel reuniones con el jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada
El oleoducto tiene que ser considerado un activo crítico nacional. Como activo crítico debe haber permanente protección en todas las estaciones del oleoducto. O sea, estamos hablando en los 1.100 kilómetros que tiene el oleoducto. Bueno, es imposible, ¿no?, que la Fuerza Armada cuide una extensión ha tenido, y lo otro que también en la gestión nosotros hemos visto, lo hicimos, que exista un monitoreo a tiempo real. Y eso no sé cómo ha quedado en este momento con la gestión. ¿Quién hace estos sabotajes? ¿Tiene alguna conexión con el narcotráfico? Yo creo que sí. ¿Qué conexión? La conexión es que el insumo para la cocina, que le llaman, para elaborar la pasta básica, es con el petróleo. El petróleo lo que hacen es cocinarlo y le hacen una refinería artesanal para utilizar el petróleo para producir cocaína. Para producir cocaína. ¿Hay algún indicio de eso? Hay investigaciones, nosotros recibimos reportes y entonces es lo que el narcotráfico financia este tipo de operaciones. Yo no estoy culpando, por si acaso, a las personas que están involucradas o viven, a las personas que están... Esto es sabotaje puro, es un acto delincuencial, ¿no? ¿Qué podría hacer Petroperú para evitar que se sigan reproduciendo sabotajes? Mire, primeramente, con el impacto ambiental que tiene, que afecta sobre todo a nuestros compatriotas que viven en la ribera de los ríos? Yo lo que creo que Petroperú tiene que ir al cuidado en tiempo real. Es a través de unos drones que son tipo ya de uso militar y que pueden detectar las 24 horas del día cómo está el oleoducto. Y no es tan costoso, estamos 24 horas del día, tener drones en 1.100 kilómetros de son dos drones de ida y vuelta y que pueden tener 24 horas del día. Cuesta más o menos 25 millones de lo que lo dio decir. Señor Hugo Chávez, muchas gracias. Recuerdo que usted ha sido gerente general de Petroperú. Ya no lo es, pero tiene una mirada sobre el sector. Nos ha dado su punto de vista sobre la situación de los estados financieros de Petroperú, sobre el problema del gas de petróleo, que ha tenido unos días de alza y de aumento de precio, y del sabotaje que se produce al oleoducto norperuano. Muchas gracias. No sé si me permites unas palabras. Primero, agradecerle mucho la entrevista y esa satanización que me han hecho durante más de 6 meses, 8 meses, creo que ha sido infundadas. Pricewaterhouse, si hacía la auditoría en marzo o la hacía en septiembre, iba a tener el mismo resultado, porque los estados financieros no se cambian. Y agradecerle a Pricewaterhouse que solicitó un peritaje forense que lo ha hecho la empresa Deloitte. Deloitte, donde me exime de toda responsabilidad que se hubiera hecho a un acto criminal en la empresa de Petroperú. Bueno, auditado el tema del biodiesel, este tema del biodiesel me va a servir este documento va a servir para que la Contraloría pueda revisar sus observaciones. Bueno, la Fiscalía. Un asunto que está judicializado. Sí, no está judicializado, estamos en investigación. Bueno, en el sentido de que hay una investigación fiscal. Sí. Y que fue anulada. Sí. La licitación fue anulada. Por algo será, ¿no? No sería tan santa como para que se anule. No, mire, está hablando con una persona honesta. Yo no tengo ni una actividad criminal. Se anuló porque estuvo mal hecho el proceso. Bueno, un tema técnico. Veremos qué dice la Contraloría y sobre todo la Fiscalía. Muchas gracias, señor Hugo Chávez, por su presencia acá. Que tenga muy buenas noches. Hugo Chávez, ex gerente general de Petroperú. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las cosas como son.